Bueno, la conferencia que voy a iniciar para ustedes es acerca del estrés postraumático. Vamos a hablar sobre este tema. La idea es poder entender cómo el estrés postraumático puede llegar a generar alteraciones en la salud mental y en áreas cognitivas. Entonces, voy a comenzar con mi presentación. Mi nombre es Edna Joana Herrera Merchán, soy psicóloga, soy especialista en salud ocupacional, soy doctora en neuropsicología clínica. Hice este doctorado en España, en la Universidad de Salamanca. Y en la actualidad soy docente de investigaciones y psicología de la Universidad Manuela Beltrán en la sede de Bucaramanga. Entonces voy a iniciar el tema del estrés postraumático. Este tema nació con un interés de una investigación. El interés fue investigar cómo el estrés postraumático puede producir alteraciones y daños en la salud mental y en las áreas cognitivas. Entonces, en primer lugar, tenemos el objetivo de esta investigación. Fue básicamente una investigación de la literatura, sistemática de la literatura. Entonces, el objetivo que se tuvo en un principio o que se desarrolló en la investigación fue mostrar cómo la violencia es un acto dañino a nivel social que genera un detrimento en la salud mental, el deterioro cognitivo, y para ello se realizó una revisión sistemática usando los principios de lo que serían las declaraciones Prisma. Las declaraciones Prisma es una forma de indagar sobre un tema y nos permite obtener información, pero tiene que pasar cada artículo unos filtros que nos permiten determinar si el artículo sirve o no para el proceso de investigación. Entonces, ¿cómo se hizo esta declaración Prisma? Primero, se organizaron unas palabras clave, como ustedes pueden ver allí, que son salud mental y violencia, psicopatología y violencia, daño cognitivo y violencia, tanto en español como en inglés para poder hallar los artículos. Estos artículos estuvieron relacionados en sí con la psicopatología, la violencia y los daños cognitivos en personas víctimas de violencia. Allí entraron personas víctimas, por ejemplo, del desplazamiento por hechos de violencia, personas que sufrieron violencia dentro de sus hogares, el estrés postraumático desarrollado a nivel de la violencia de género, y se indagó todo lo que tiene que ver en sí con la violencia. Básicamente, personas que han sufrido violencia, ¿qué consecuencias traen a nivel emocional y a nivel cognitivo el daño que se puede producir debido a al recibir violencias? Se sistematizaron en sí, fueron 51 artículos con bases de datos de PubMed, ScienceDirect, Psychodoc, ProQuest y Google Académico. Los resultados que nos generó esta investigación fue que los daños en salud mental más frecuentes derivados de actos violentos son, en primer lugar, el TEP, el trastorno de estrés postraumático. Ese TEP que se genera a través de la violencia, porque cuando nosotros revisamos conceptos como el estrés, entendemos que el estrés produce unas reacciones de alarma en el cuerpo humano, como es la lucha o la huida. Cuando nosotros tenemos estrés, el cuerpo se prepara para una reacción. El problema está en que, digamos que todos en algún momento tenemos una reacción en el cuerpo debido al estrés y finalmente esa reacción va a disminuir en la medida que que vamos solucionando un problema. Aquí en este caso, por ejemplo, en estrés postraumático, lo que se observa es que el estrés no finaliza. La persona mantiene una activación básicamente de cortisol en el cuerpo que va a generar unos daños porque la parte del estrés no se resuelve, especialmente cuando hay violencia, cuando hay estresores de un alto impacto donde no tenemos la forma de resolverlos de forma apropiada, se va a producir
un daño grave a nivel de salud mental y de salud cognitiva. Entonces, digamos, el TEP en sí se va a desarrollar como un estrés prolongado en el tiempo y a pesar de que ya se salga del evento estresor por algún motivo, la persona por ejemplo, terminó su relación de pareja o se fue del lugar donde estaba recibiendo violencia, de todas maneras, los daños que se producen van a conducir a un trastorno de estrés postraumático y este daño es comórbido o está también influenciado por otros daños en salud mental y en la parte de la cognición. Entonces, en la parte de la cognición vamos a encontrar daños en atención, memoria de trabajo, aprendizaje, siendo estas funciones cognitivas importantísimas para poder tener un desempeño óptimo en la vida diaria. Entonces vamos a encontrar una discapacidad, una disfunción, una disfunción no, una incapacidad para poder desarrollar la vida con normalidad. Es decir, personas con trastorno de estrés postrauma van a producir otras enfermedades que vamos a ver más adelante y también van a producir daños para el aprendizaje en sí, que los daños están asociados a memoria y atención. Además, el TEP desencadena depresión, ansiedad y otras alteraciones psiquiátricas como el TAP tipo 1 o la esquizofrenia. Entonces, ¿cómo se desarrolló esta investigación? Se identificaron más o menos en la base de datos 231 artículos que se encontraron que tenían relación con las palabras clave. De allí se hizo una primera selección de artículos y se encontraron duplicados, básicamente casi una proporción de 151, y luego se fueron revisando artículo por artículo y se fueron excluyendo aquellos que no tenían digamos que como los parámetros que se solicitaban. Entonces, al final se extrajeron 51 artículos que eran aquellos que realmente podían exponer sobre el tema que se estaba indagando y con esto se desarrolló un artículo científico que fue ya publicado y que pues nos permite observar lo que sería el daño de la violencia produciendo estrés postrauma, daños psiquiátricos comórbidos y daños en cognición. Aquí tengo algunas de las dimensiones que se utilizaron o que se encontraron en los artículos, como fue estrés postraumático y daños fisiológicos, salud mental y violencia, o sea, los daños en salud mental derivados por recibir violencia, en este caso de pareja, conceptos sobre salud mental, estrés psicológico, estrés postraumático, vivencias traumáticas, daños cerebrales asociados a estructuras cerebrales en personas víctimas de la violencia. Lógicamente acá se encuentran hallazgos muy interesantes sobre el daño a nivel neurológico, que bueno, se va a exponer más adelante como el cortisol llega a quemar células. Es algo supremamente interesante. Daños en áreas cerebrales asociadas a la violencia, cuáles son las áreas que más se ven afectadas. Y en cuanto a salud pública, salud mental y violencia, cómo se concibe este fenómeno dentro de la salud pública, que sabemos que el daño por la violencia genera un daño en salud pública a la persona recibir maltrato físico, maltrato verbal, maltrato psicológico, violencia sexual. Una de las peores, la violencia sexual, que produce estrés postraumático casi que instantáneo. Se han encontrado varios artículos que la violencia, la exposición a la violencia sexual va a producir lamentablemente un daño postraumático casi que desde un simple episodio, desde el primer episodio ya se puede encontrar daño de estrés postrauma en las víctimas. Y también se estudiaron los fenómenos de desplazamiento que también están generados por daños de violencia en los campos, por ejemplo, en mi país, en Colombia, cómo el desplazamiento forzado está asociado a esta situación violenta. Las personas reciben amenazas, reciben intimidación, golpes y cómo eso genera finalmente el desplazamiento, que es uno de los problemas más graves en América Latina.
Las situaciones de desplazamiento están generadas por situaciones de violencia y daños en la salud mental de las personas desplazadas con un alto nivel de vulnerabilidad y con muchas dificultades para la adaptación, para la salud mental y para pues todo lo que nos permite como desarrollarnos óptimamente como seres humanos, ¿no? Entonces también se estudió eso. Consecuencias del estrés postraumático y desórdenes del comportamiento. Se encontraron varios desórdenes realmente, muchos dentro de la línea de estrés postraumático generado por violencia. Y finalmente, pues digamos que ese fue mi trabajo. Pero entonces ya para empezar la conferencia, pues vamos a tomar el concepto de salud mental de la OMS, que es un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, va a afrontar tensiones de la vida, puede trabajar de forma productiva, es capaz de hacer una contribución a la comunidad. O sea, retomando digamos que los conceptos de salud mental, hay que entender que el ser humano que es capaz de trabajar y de amar, como nos decía Sigmund Freud, es una persona que tiene salud mental. Ahora, debido a los problemas de estrés postraumático que se encuentran dentro de las personas con las que, o dentro de los artículos y dentro de las personas que hicieron parte de esos artículos, encontramos un daño muy grave en lo que es la capacidad de trabajar y la capacidad de estudiar. Una persona con TEP va a producir muchas dificultades en su salud mental, obviamente en su salud física, si fue golpeado, si la violencia fue de tipo físico. Pero lo más increíble es el problema de la adaptación. Una persona con trastorno de estrés postraumático no logra adaptarse y es muy complejo el trabajo. No se puede pensar solamente que, especialmente lo veo en mi país, que en Colombia, las mujeres víctimas de la violencia puedan ser apoyadas solamente con, digamos que con una capacitación o con un apoyo básicamente de enseñarle a elaborar, enseñarles un oficio, un arte. No, se requiere realmente una intervención psicológica para estas personas. Entonces, digamos que los daños psicológicos y emocionales no se pueden resarcir con un curso de enseñarles a hacer bolsos, cuando realmente por dentro hay un daño muy grave que no les va a permitir una adaptación, una vuelta a la normalidad. Entonces, esto también es importante. Estrés y violencia. Violencia definida como cualquier acto de comisión, o sea, de hacer, o de omisión, o sea, de no hacer, como en la negligencia. La negligencia por una persona es un acto violento también, de cualquier condición que resulte de dichos actos, que prive a los sujetos de la igualdad de los derechos y de las libertades e interfiera con su máximo desarrollo de la libertad de elegir. O sea, el hecho de dañar la libertad de elegir está asociado a un problema de violencia. Como les comentaba, en Colombia hay mucho desplazamiento forzado, básicamente por condiciones de violencia. Este es el complicado porque también hay desplazamientos forzados por condiciones de bajos niveles económicos, pero lamentablemente esos desplazamientos siempre llevan permeada la violencia porque cuando no hay dinero, también se puede prestar para situaciones de violencia, el hambre, la falta de educación, la falta de oportunidades, estaría muy asociada a violencias estructurales de tipo social que se estudian desde otros marcos. Entonces, digamos que en este sentido, el desplazamiento por la violencia en Colombia, desde 1997 hasta el 2008, se han desplazado 747.719 hogares, una cifra alta. Y desde el 2003 hasta el 2012, más de 2 millones de personas, o sea, lo que nos indica es que se ha doblado el número de desplazamientos del 2003 al 2012. Básicamente, del 2009, 10, 11 y 12 ha habido un aumento grande en la cifra del desplazamiento. Es un número alarmante que solo es rebasado por países como Siria y la República Central de Africana, que nos indica que el desplazamiento en Colombia es altísimo, asociado a problemas de violencia,
y que hace parte de una guerra fría, pues que sabemos que se ve en este país. Lo otro es el futuro incierto que tienen las personas cuando son desplazadas, no saben qué va a pasar a futuro. Esto es algo muy desalentador y muy dañino para la sociedad. También los problemas económicos que se generan de ese desplazamiento, el poder subsidiar los buses, la comida, cuando no se está trabajando en ese momento. Y van a haber problemas de integración social. Obviamente va a haber mucha dificultad. Si empiezan a haber problemas económicos, es posible que las personas desplazadas inicien actividades, si no consiguen empleo, actividades que no son legales o pueden llegar a robar por hambre, y esto va a empezar a producir problemas en la integración social. Entonces, ¿qué ocurre con esa violencia que, digamos, traen las personas? En primer lugar, pues revisar realmente para un programa de desplazamiento de personas por violencia, debería existir un análisis psicológico de ese desplazamiento para poder detectar lo que sería el estrés postraumático. Ese estrés postraumático está asociado a síntomas como el recuerdo recurrente del hecho traumático, o sea, los flashbacks de memoria, que son las famosas memorias intrusas, vienen sin ningún tipo de solicitud, ellas entran al cerebro de la persona y la persona inicia a recordar esos eventos traumáticos, y esto realmente daña totalmente la actividad que está haciendo la persona. Si estaba estudiando o si estaba trabajando, esto va a producir un daño al recordar las memorias traumáticas. También puede existir como se puede sentir como si el evento se viviese de nuevo, la reviviscencia, que está asociado a que la persona cree que las cosas nuevamente se vuelven a vivir. Lógicamente, la habitación de lugares o personas que le recuerden el hecho por ser traumático. Puede haber aplanamiento emocional, incapacidad de expresar emociones y aislamiento social, y problemas del sueño, pesadillas e insomnio son algunos de los síntomas asociados a estrés postraumático. También tenemos la disociación, que es cuando la persona vive continuamente eventos traumáticos y lo que hace es que se disocia. Es decir, puede llegar a tener amnesias disociativas asociadas a estrés postrauma por los eventos tan dolorosos y tan traumáticos del hecho. Entonces, allí también pues sería importante revisar también si este estrés postrauma se nos muestra con algún tipo de disociación. También buscar si el estrés postraumático, la persona fue directamente la víctima del estrés postraumático, o si fue un observador o una persona que escuchó la situación y que esto también genera un estrés postraumático, a pesar de que la víctima sea indirecta. Aquí regresamos un poco, encontramos que en los estudios de Tamayo y colaboradores se encontró que la población desplazada víctima de la violencia presenta trastornos mentales en mayor grado que la población general, es decir, sí que hay un daño grave debido a la violencia que genera estos fenómenos de desplazamiento, o sea, no son personas que están sanas en su condición mental. También Andrade Salazar expone que el desplazamiento forzado debido a hechos de violencia genera ansiedad y depresión en una tasa de un hombre. O sea, por un hombre que tenga ansiedad y depresión, hay 2 mujeres que lo tienen. Es decir, otra de los hechos que se encontró acá es que la mujer es la que más va a desarrollar sintomatología traumática más que el hombre. Lo que también ocurre es que esa sintomatología traumática se puede solapar con consumo de sustancias psicoactivas. Fue otra cosa que encontré en la investigación. O sea, muchas personas que pueden estar consumiendo drogas o sustancias psicoactivas posiblemente de fondo tienen un trastorno de estrés postraumático. Y la mujer mayormente afectada por depresión y TEP con cuadros psicopatológicos de mayor duración. Es decir, la mujer es la que más se afecta en problemas de violencia, en procesos de desplazamiento o en procesos de violencia conyugal.
la mujer es la que más desarrolla trastornos psicopatológicos. También la depresión en hombres puede llegar a reactivar el trastorno afectivo bipolar tipo 1, manía. Es decir, sería muy bueno siempre revisar cuando en la parte clínica tengamos personas con algún tipo de sintomatología psicopatológica, revisar si de fondo hay un trastorno de estrés postraumático. Debería ser casi una evaluación obligada, sinceramente, porque el estrés postraumático está bajamente diagnosticado, está bajamente evaluado y por ende hay muy bajos niveles de poder entender realmente qué tiene la persona porque el estrés postrauma casi nunca se evalúa. Aquí tenemos el TEP en víctimas de desplazamiento. Como les comentaba, por lo menos los estudios de Colombia nos dicen que genera ansiedad. Algo delicadísimo, la ideación suicida, muy asociada a los eventos de violencia por desplazamiento, la planeación suicida, el consumo de sustancias psicoactivas y, bueno, por ende el TEP. Entonces, también revisar esta parte porque como el trastorno de estrés postraumático es comórbido con depresión, con ansiedad, con consumo de sustancias, con desarrollo de síntomas TAP tipo 1, con desarrollo de síntomas de esquizofrenia. Entonces, por ende, es muy importante poder revisar si esto está asociado al TEP. Entonces, digamos que mi sugerencia es que cuando nosotros tengamos una valoración en la parte clínica, pudiéramos valorar trastorno de estrés postrauma y pudiéramos entender que algunos daños cognitivos estarían asociados al TEP y también que el TEP es comórbido con otro tipo de patologías como depresión y ansiedad, manía y esquizofrenia. Inclusive, peor aún, ideación suicida, o sea, una depresión mayor que puede llegar a producir esta ideación suicida. Los cambios estructurales y funcionales en sistema nervioso, como les comentaba, mantener la conducta de estrés, el mantenimiento del estrés en el cerebro va a producir daños graves en lo que sería el sistema nervioso porque se da un aumento del cortisol, de los glucocorticoides. El hipotálamo inicia digamos que dentro del hipotálamo se empieza a segregar los glucocorticoides, pero el más nocivo es el cortisol. Pues este cortisol puede llegar a quemar áreas celulares como el hipocampo, o sea, digamos que en estudios de neurología, de imagen neurológica, se ha encontrado que personas con trastorno de estrés postraumático tienen el hipocampo reducido, hay activación de la amígdala, hay un mantenimiento de la arousal muy alto, es decir, la persona está demasiado activada, está alterada todo el tiempo debido al alto nivel de cortisol en el cerebro, entonces se encuentra una arousal muy alta donde la persona no logra concentrarse en una actividad. También en otra investigación que hice, pero esa no la he publicado aún, aplicamos el MMPI a mujeres víctimas de violencia de género y encontramos ideación paranoide, es bastante delicada, nos puntuó alta, y problemas de somatización, que nos indica que este alto nivel de cortisol en el cuerpo debido al estrés postrauma va a producir problemas de todo el tiempo estar, digamos, la amígdala activada pensando que le van a hacer daño y el cuerpo llega a generar un dolor muscular, un dolor en varias áreas del cuerpo. Entonces, fueron digamos que dos características muy altas dentro del MMPI en mujeres víctimas de violencia de género. Entonces, esto nos indica que realmente, por lo menos a nivel cerebral, hay un daño celular en hipocampo y hay una activación de la amígdala más alta de lo normal. Por ende, se presentan también problemas de salud mental. Obviamente, un cerebro que está sufriendo el daño del cortisol va a afectar la salud mental y su desempeño cognitivo. Aquí tenemos el aumento del cortisol cerebral, hipotálamo, amígdala, hipocampo, las áreas que mayormente se ven afectadas. Aquí mostramos cómo ese mantenimiento del estrés genera este cortisol que produce los daños neurológicos en el hipotálamo, en la activación de la amígdala, en la salud mental, psicosis esquizofrénica, trastorno afectivo tipo 1, ansiedad y por ende también pues daños cognitivos en atención, memoria, aprendizaje,
adaptación, rememorización, es decir, nos produce una incapacidad o una disfuncionalidad para la vida cotidiana, gravemente, o sea, gravemente. Bueno, el hipocampo que se asocia a la memoria episódica y autobiográfica se ve comprometido, se ve alterado. Aquí no sería extraño encontrar amnesias disociativas, es decir, la persona no logra recordar todos los eventos traumáticos porque se bloquea. Sabemos que el cerebro tiene como parte de su capacidad de defenderse o de proteger al ser humano, bloquear memorias que no logra entender, memorias que traspasan los límites del razonamiento, de la capacidad de entendimiento. Entonces llega a bloquearse y puede producir memorias disociadas, memorias bloqueadas. Por ende, se encuentra en hipocampo que hay dificultades en víctimas de TEP, en memorias episódicas y autobiográficas y alteraciones del hipocampo. Hay hechos, recuerdos confusos, recuerdos distorsionados que sabemos que también se bloquean por la ansiedad, por el alto nivel de cortisol y por el alto nivel de la amígdala, la activación, la alteración del arousal que no va a permitir la concentración para grabar los hechos y para aprender. Entonces vemos que hay ya de por sí un daño grave. Alteraciones en el procesamiento emocional. Encontramos que la amígdala activada a alto nivel va a producir dificultades para entender las emociones, es decir, la persona va a estar siempre alterada. Si usted le hace una broma, le puede contestar con rabia, le puede contestar de forma alterada. No, su contestación no es normal. Y podemos observar que la contestación es anormal al hecho y se puede encontrar que la arousal está muy activada porque la persona tiene un trastorno de estrés postraumático. También va a dañar el control ejecutivo y alteraciones asociadas a la memoria, especialmente atención ejecutiva, atención que requiere de memoria de trabajo, atención que requiere de, digamos, de manejar información. ¿Por qué se ve alterada? Por los flashbacks. Los flashbacks de memoria van a producir dificultades para que la persona pueda desarrollar con tranquilidad y con concentración una tarea. Entonces vamos a ver dificultades en la parte ejecutiva. La persona no va a ser capaz de desarrollar una tarea compleja porque va a haber dificultades para desarrollarla debido a los flashbacks y a todo lo que comporta este síndrome realmente. De la misma forma se genera una falta de control regulativo de respuestas emocionales ante estímulos neutros relacionados con la hiperactividad de la amígdala, la hipervigilancia y alteraciones atencionales en el lóbulo frontal, disminución inclusive de sustancia gris. Vamos a encontrar un daño bastante grave. Por eso, digamos que la violencia debe estar en la agenda de cualquier presidencia, de cualquier lugar, tanto para disminuir las violencias dadas dentro de los hogares como para disminuir las violencias generadas por hechos sociales. Es algo que es de suprema urgencia, de suprema necesidad, que si no vamos a tener una población enferma como pasa en muchos países como el mío, con altos niveles de guerra, con altos niveles de problemas de violencia, de problemas económicos que no ayudan realmente a la población. Bueno, aquí vemos los núcleos, el daño de la amígdala, que se relaciona con la generación de alarmas en situaciones de peligro, encargados también de generar procesos de empatía emocional. También nos dice un poco que esos núcleos de la amígdala se disminuyen, se van a disminuir por la activación, la continua activación de la amígdala va a producir una quemazón debido al cortisol. Entonces, lo que es hipocampo y núcleos de la amígdala se van a disminuir y esto va a generar alteraciones en la parte cognitiva y también alteraciones en la salud mental. El tratamiento que se propone, en primer lugar, estar en la agenda de cualquier país. Supremamente importante, debe ser número uno realmente. Un tratamiento primero en salud mental. No podemos esperar que una persona con trastorno de estrés postrauma, víctima de violencia de género o víctima de desplazamiento forzado, enseñémosle a hacer bolsos, activémosla para que aprenda a hacer jardinería, que aprenda a cocinar. No, esto requiere un manejo psicológico. No podemos dejar de lado el daño que se produce a nivel cerebral.
También procesos de estimulación cognitiva en neuropsicología, en áreas como atención, disminución de la activación del arousal y mejora de procesos de memoria, que también podemos hacerlo con relajación. Podemos utilizar técnicas que ayuden a la persona a volver a disminuir especialmente los altos niveles de cortisol. Y algo que permite disminuir el estrés es la relajación. Inclusive la catarsis ayudaría muchísimo, ya sea dentro de la arteterapia, ya sea dentro de un proceso psicoanalítico o cualquier terapia que permita esa catarsis, que permita ese sacar, ¿no? Sobre todo de forma individual. Lastimosamente, las terapias que se hacen grupales, en muchas ocasiones de personas víctimas de violencia, no parecen ser muy buenas porque cada persona trae un daño bastante grave y escuchar daños y daños va a producir muchas lágrimas, mucho llanto y compartir a veces las tristezas puede producir algo, digamos que no positivo, en el sentido de que la persona no está bien para escuchar tristezas de otros. Entonces, digamos que mi recomendación sí sería mejor una terapia individual y cuando ya hayan pasado algún tiempo que la persona haya podido sanar de alguna manera o resignificar la vivencia traumática, sí que pudiera ser parte de una terapia de grupo. Después se produce una discapacidad psicosocial debido a la alteración mental, se produce una disminución del aprendizaje gravísimo, o sea, no podemos enseñarle a una persona con TEP. Aprender requiere unas condiciones, requiere un cerebro que no esté estresado. El cerebro estresado no aprende. Entonces, eso es otro tema, el famoso cerebro estresado dado por, generado o producido por trastornos de estrés postrauma o por un alto nivel de estrés. Entonces, digamos que el aprendizaje tiene sus condiciones y dentro de esas condiciones está no tener un cerebro estresado. Y digamos que esas serían como las bases para poder trabajar este tema de violencias. Muchísimas gracias. Voy a dejar hasta acá mi presentación y agradezco al público y quedaría atenta a las preguntas que tengan. Muchísimas gracias.